Aquí comienza Momentos Proféticos. Un estudio profundo de las profecías bíblicas, del fin de los tiempos. Bienvenidos. Inicio un tema muy importante de la palabra de Dios de los últimos tiempos que se llama las advertencias de Dios. Las advertencias de Dios para los últimos tiempos. Dice Ezequiel 18:20: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. Este tema es una clara advertencia, tanto a cristianos como no a cristianos, como a inconversos. En este tema voy a advertir al inconverso, al católico, al de otra confesión religiosa, pero también voy a advertir al pastor, a los cristianos, a los líderes en general. Amén. Así es. Este tema lo voy a desarrollar en el siguiente orden. Introducción. Aquí voy a hablar de las advertencias de Dios y voy a hacer una introducción. Propósito de Dios con sus advertencias. Segundo punto. Tercero, las advertencias de Dios que hizo en el pasado. Cuarto, las advertencias de Dios, más que en el pasado, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Cuarto, las advertencias de Dios que hizo en el Nuevo Testamento. Quinto, las advertencias de Dios en el tiempo presente que le está haciendo tanto a cristianos como a inconversos. Sexto, dentro del tiempo presente, las advertencias de Dios a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos cristos, a los lobos rapaces. Si usted es un falso profeta, un falso maestro, una falsa profetisa, aquí le voy a advertir. ¿Sí? Si eres una bruja metida dentro de la iglesia cristiana, aquí le voy a advertir, le voy a dar una advertencia de parte de Dios. Si eres un lobo rapaz, le voy a advertir también. Séptimo, advirtiendo lo que viene en el futuro, las advertencias que Dios tiene para el futuro. Octavo, medios por los cuales Dios nos hace sus advertencias. Noveno, consecuencias de no hacerle caso a las advertencias de Dios. Décimo, bendiciones que nos llegan por hacerle caso a las advertencias de Dios. 11, reflexión y conclusión final. Amén. Ese es el tema. Este es el seminario que voy a iniciar aquí en televisión y lo voy a desarrollar en ese orden que acabo de nombrar. Espero que usted se edifique. Amén. Dios es el Dios de amor. Primera de Juan 4:8, Juan 3:16. Pero también es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Dios es un Dios de advertencias. Él también hace con el dedo así. Le advierto. Él también hace así. Le digo que si no hace esto, que si no se arrepiente, Él también hace así. Él también hace así: venid bendito de mi Padre, a heredar el reino de los cielos. Él también suaviza. En sus hombros, dice Isaías 40:11, lleva como el pastor lleva los corderitos, también Él mece, Él acaricia, Él suaviza, pero también hace con el dedo así. Le advierto. ¿Sí? Dios hace también así. Le advierto, le digo que si no se aparta el pecado, que si no hace esto. Amén. Entonces este tema se llama las advertencias de Dios. Amén. Dios es el Dios de las advertencias. La Biblia, la palabra de Dios, mire, este libro de la Biblia está lleno de advertencias de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está lleno de advertencias de Dios. ¿Sí? Así es. En las Sagradas Escrituras hay libros, epístolas, que están llenas y llenos de advertencias de Dios
para nosotros, para los inconversos, para los judíos. ¿Sí? El mundo se compone de 3 clases de personas: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y Dios lo dice 1 Corintios 10:32. La Biblia está llena de advertencias para judíos, para la iglesia de Dios y para inconversos. Libros extensos están llenos de advertencias de Dios. A las advertencias de Dios hay que colocarles atención, hay que hacerles caso. No hay que hacerles caso omiso, no, póngale atención, hágale caso a las advertencias de Dios. Cuando Dios le advierta a través de un predicador, a través de una prédica, a través de un texto bíblico, a través de un pasaje bíblico, a través de un sueño, una revelación, hágale caso, porque es un tiempo perentorio que Dios le está dando a usted para que se corrija. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos de los que me están oyendo ya habrán sido advertidos por Dios? Otros están siendo advertidos por Dios y otros van a ser advertidos por Dios en el futuro. Gente que está en pecado, que está a punto de caer. Amén. A través de la historia, muchos hombres, lugares, territorios, con todos sus habitantes, fueron advertidos por Dios. Unos hicieron caso y se salvaron del juicio de Dios. Otros no hicieron caso y perecieron. Amén. En el mundo han sucedido, nomás hablando del mundo, en el mundo han sucedido tragedias, calamidades. Y cuando las autoridades supieron de la calamidad que venía, prendieron la alarma, advirtieron a sus habitantes de esa región o de ese lugar. Y usted mismo se da cuenta de las tragedias que nos suceden en el mundo. Hay gente que ha hecho caso y se ha salvado la tragedia. Y hay gente que no ha hecho caso, se burló de la alarma de la autoridad y no quiso creer, y vino la avalancha o vino la tragedia y se lo llevó. Amén. Así pasa con las advertencias de Dios. Amén. Así es. Notamos que cuando va a suceder algo grave en el mundo, Dios advierte. Amén. Y unos se han apercibido y otros le han hecho caso omiso a las advertencias de Dios y han sido víctimas de su juicio de Dios por no hacer caso a las advertencias. Dios ha levantado gente solo para advertir. Ha levantado predicadores para consolar. Óigame bien, hablemos de los predicadores, de los servidores de Dios, de los ministros de Dios. Hay ministros de Dios que Dios ha levantado solo para consolar, otros para liberar. Dios ha levantado ministros solo para enseñar, otros los ha levantado solo para adorar. Hay cantantes que solamente Dios los levantó solo para adorar, otros solo para servir ahí en la iglesia. Pero también ha levantado predicadores para advertir, para decirle a usted, ojo, y vienen de Dios, para exhortar, y predicadoras también, para decirle, cuidado con el comportamiento, ojo que Dios lo va a juzgar. Así Dios ha levantado gente solo para advertir. Y qué bendición por aquellos ministros de Dios que Dios levanta solo para advertir. ¿Sí? Profetas de Dios, hombres de Dios fueron levantados para advertir. Por ejemplo, nombremos en 2 de Samuel 12. David había caído en adulterio con Betsabé. ¿Sí o no? Y Dios levantó a Natán, dijo, váyame, le advierte a él. Vaya Natán. Y yo creo para mí que esa parábola o esa historia que levantó Natán del señor que tenía una sola corderita y del otro ricachón que tenía varias corderitas, para ilustrarle el pecado a David y hacerle caer en cuanto a su pecado, yo creo que esa se la dio Dios para que entrara así en forma de parábola de la exhortación. Pero Natán fue levantado para advertir. Jeremías, Amós, Ezequiel. Dele gracias a Dios, estimado hermano, estimada hermana, por aquellos predicadores que exhortan por la radio, que exhortan por
la televisión, que exhortan por la internet, que tal vez a usted le incomode, pero muchos de esos mensajes de exhortación vienen de Dios y hay que colocarles atención, ¿de acuerdo? Cuando una persona lo amoneste a usted de parte de Dios, póngale atención, no se le olvide, porque nosotros tenemos la costumbre de olvidársenos las amonestaciones de Dios. Yo me acuerdo a un familiar mío, yo lo amonesté de parte de Dios y le dije al familiar fulano de tal, él estaba alentado, bien, y Dios a mí me instó a ir a amonestarlo, que se lo iba a llevar. Él ya estaba yendo a una iglesia. Y yo no quería ir donde el familiar a decirle que Dios se lo iba a llevar, que se arrepintiera y fuera arreglando las maletas porque Dios se lo iba a llevar. Esa persona tenía 47 años. Bueno, y yo duré como unos 5 o 7 días así, unos 8 días o 10 días así que no iba. Y Dios me andaba inquietando. Váyame, le avisa que lo voy a llevar. Y dígale que se arrepienta, era un cristiano. Él estaba totalmente alentado, él no estaba enfermo. O por ahí tenía sus achaques del cuerpo, pero estaba alentado. Y yo llegué allá y le dije, fulano de tal, Dios se lo va a llevar. Pídale perdón a su esposa, pídale perdón a sus hijos. Y le pido perdón también yo de mi parte, pero aliste maletas, mijo, porque Dios posiblemente se lo lleva en estos días. Resulta que él entró la advertencia de Dios por acá y le jadeó por acá. A la esposa le entró la advertencia de Dios por acá y le jadeó por acá. A las hijas. Y a mí, a los pocos días de haberle amonestado a ese familiar mío, se me olvidó que lo había amonestado. Duré como una semana diciendo, ay Dios mío, tenga misericordia, Dios mío, que este hombre no se vaya a partir sin ti. Yo ya fui y lo amonesté, yo lloré ese día. Pero como a la semana siguiente se me olvidó y yo seguí la vida común y corriente. 20 días más tarde le vino un derrame cerebral así de insofacto y murió. Anterior fue una producción del Ministerio Internacional de Acontecimientos Proféticos Futuros. Informes 313-302-4939. Celular 318-281-1323. Correo electrónico ministerioprofético125@hotmail.com. Si este programa ha sido de su interés y desea adquirirlo, contáctenos ahora mismo. 318-281-1323. 313-302-4939.